Buen día. Estamos iniciando la sesión número 5 del curso para matrimonios. El tema de hoy es padres y suegros. Es un tema que viene muy bien para Latinoamérica, ¿sí? Porque a veces en otros países, en Estados Unidos, en Europa, es como que los países anglos sobre todo, los roles están bien definidos, a veces hasta el otro extremo, donde prácticamente no se ven los hijos con los padres. Pero en Latinoamérica es como que es diferente, es al revés, ¿sí? Hay demasiado contacto y a veces puede, si no se tienen los roles bien definidos, puede traer problemas. Entonces hoy vamos a ver cómo tenemos que encarar las relaciones entre padres y suegros, ¿sí? Pero antes vamos a ver un repaso pequeño. Dice ahí en su libro, en la página 58, recuerda. Primero vimos construyendo cimientos sólidos, en donde hablamos del tiempo junto y de satisfacer los deseos del cónyuge. Después, el siguiente tema que vimos fue el arte de la comunicación, donde nos pedía que hablemos sobre nuestros sentimientos con nuestro cónyuge y además escuchar los sentimientos del cónyuge sin interrumpir. También vimos resolviendo conflictos, ¿sí? Este fue el tema número 3. Dice que expresemos cada día aprecio por nuestro cónyuge. También aprendimos que cuando haya desacuerdo hay que discutir el asunto en vez de atacarse mutuamente. Y planear pasar algunos minutos cada día orando juntos, ¿sí? Y por último vimos el poder del perdón. En la sesión número 4, dice el desagüe limpio, ¿se acuerdan? De heridas y de la ira sin resolver, identifica, discúlpate y perdona. Vimos también lo importante de perdonar. Y el tema de hoy es padres y suegros. Hay una pequeña introducción que dice que el trasfondo familiar es una gran influencia en el matrimonio. Cuando desde que somos niños y esa dependencia con nuestros padres hasta llegar a la parte de la independencia va a marcar bastante nuestra vida, nuestro matrimonio. Vamos a ver las diferentes etapas por las que pasamos cada uno de nosotros y vamos a identificar cosas que nos han sucedido. Sí, también acá dice hay que dejar atrás el control de los padres. En este caso este tema no solo va a servir a los jóvenes, sino también a los que están en el papel de suegros o padres, ¿sí? La misma naturaleza nos enseña que llega un momento en que las aves, los animales, cuando ya el cachorro o su cría está grande, ya puede cazar o ya puede abastecerse por sí mismo, los mismos padres lo impulsan a salir, en este caso del nido, o a salir de la protección de la madre, ¿sí? Después nos anima a tratar de tener una buena relación tanto con nuestros padres como con nuestros suegros, porque a pesar de que nos hemos casado, muchas veces creemos que generamos un nuevo círculo, ¿no? Matrimonial, un nuevo hogar, ¿no? Entonces creemos que tenemos que distanciarnos. Entonces vamos a ver hoy cómo podemos establecer lazos fuertes, sanos, sin conflictos, y también vamos a identificar conflictos a veces tontos que tenemos entre padres e hijos y también con los suegros. Algo que vamos a ver también es identificar dolores de la infancia, dice acá. A veces cosas que nos pasaron en nuestra infancia afectan nuestra relación con nuestros padres o con nuestros suegros, y entonces tenemos que saber sanar eso para poder tener una buena relación. Y por último vamos a ver 4 etapas diferentes por las que pasamos, que ya les había comentado. Son 4 etapas o 4 diagramas en donde vamos a ir viendo cómo fuimos a través de nuestra vida, desde ser niños hasta consumar nuestro matrimonio, mostradas de una forma así general.
hay cosas que nos vamos a identificar, otras que no tanto, porque depende del trasfondo. Hay gente que, por ejemplo, tuvo una familia con padres divorciados, otros que no tuvieron padres, o que fueron criados por una madre nomás. Entonces en cada uno va a ser diferente, pero vamos a ver una base general y vamos a ver determinados puntos de cada uno. Bueno, estas 4 etapas, como decía Carolina, las vivimos todos. El problema acá es que a veces algunos nos quedamos en una etapa, ¿sí? O los hijos se quedan en una etapa o los padres se quedan en una etapa. La primera etapa es la infancia, la segunda etapa es la adolescencia, después la mayoría de edad y por último el matrimonio, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una y vamos a ir entendiendo cuáles son las características de cada etapa, ¿sí? En la página 60 de su libro tenemos la primera etapa, que es la infancia, y tenemos un diagrama ahí, un dibujito, que es un círculo. Hay 2 padres con el nene en medio, y el círculo delimita la frontera, ¿sí? Digamos, es como los límites que tiene el hijo, en este caso, para su seguridad, ¿sí? En la etapa de la infancia, los padres desempeñan un papel muy importante. Partes de las características son atender nuestras necesidades físicas y emocionales. Esas necesidades físicas, por ejemplo, pueden ser comida, bebida, sueño, limpieza, calor, medicinas, ¿no? Cuando somos chiquitos, los padres nos tienen que ayudar en todas esas cosas y son tan importantes como las emocionales. Las emocionales podrían ser afecto, aceptación, seguridad, estímulo, consuelo. Ahí vemos algunas en el circulito. Dice afecto, comodidad, seguridad, ánimo. Estos 2 tipos de apoyos que nos dan los padres son muy importantes para nosotros. En esta etapa también nos ponen los límites los padres, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no podemos hacer? Porque el niño no puede depender de sí mismo. Entonces tenemos que entender las etapas. Ahora muchos dicen, ¿y esto qué tiene que ver? Que a veces ya somos adultos y estamos viviendo la etapa de infantil. ¿Por qué? Porque los padres nos siguen diciendo lo que tenemos que hacer o lo que no. O los padres, los que son padres, a veces siguen tratando a sus hijos como si fuera la etapa infantil y ya no. Entonces es para la etapa infantil donde los padres ponían límites, donde cuidaban, donde mostraban siempre un amor incondicional y donde modelaban una sana relación entre ellos, ¿sí? La siguiente etapa, que es la etapa adolescente, ya es diferente. Para mí es acá donde se quedan muchos, los que les cuesta cortar el cordón umbilical, ¿sí? Que siguen siempre dependiendo de mamá o de papá o de los dos. En esta etapa, el papel de los padres es dar independencia progresiva. ¿Qué es esto? Le van dejando de a poco al adolescente que escoja sus amistades, qué ropa se quiere poner, cómo decora su habitación, en qué invierte su tiempo libre, ¿sí? Esas son, progresivamente ya lo van soltando. Ya no es como el bebé que le escogían la ropa, que le decían qué comer, qué hacer. No, ya el adolescente va teniendo cierta independencia. Por eso en el dibujo que vemos ahí, que es como ovalado, a diferencia del anterior lo pone como ovalado porque dice que está dentro de límites, pero que le da un poco más de libertad. Todavía sigue teniendo límites fijos. Y bueno, en esta etapa también el adolescente tiene una etapa de autocuestionamiento. Dice que para establecer la propia identidad se va a autocuestionar cosas y a los padres también. Después tenemos otro punto en la página 61, dice continuar atendiendo a nuestras necesidades físicas y emocionales y poner límites. También dice mostrar amor incondicional, es otro de los papeles de los padres. Y por último, enseñarnos a considerar sus necesidades y a que les devolvamos algo, ¿sí? Yo creo que vamos entendiendo bien, no vamos a profundizar tanto en cada etapa. Lo importante es entender que hay etapas para los hijos y para los padres, para cada relación.
Entonces, el problema, uno de los más grandes problemas es que una de las dos partes no está entendiendo bien en qué etapa está. O los hijos no entienden en qué etapa están y se siguen comportando como adolescentes y necesitando a mamá y a papá ante cualquier circunstancia, o permitiendo que mamá y papá entren a su relación de pareja, o los padres no se han dado cuenta que ya están en otra etapa y que tienen que respetar la independencia de los hijos y no meterse en los asuntos de su matrimonio. Pero lo importante es que ya van comenzando a aprender sobre el apoyo, que no solo es recibir, sino que ya tienen que también dar algo a cambio. Por eso lo muestra en el dibujo con una línea punteada, como diciendo, ya por lo menos tiene idea de que también tiene que dar cosas a cambio. Después, la tercera etapa es la mayoría de edad, dejando el hogar, que se da más o menos entre los 18 y 21 años. En esta etapa, muchos de nosotros, o la gran mayoría de las personas, ya van teniendo un pensamiento más independiente sobre la elección de sus carreras, sobre conseguir un trabajo, sobre qué van a estudiar, en qué van a gastar su dinero. Pero, por ejemplo, dice el papel de los padres, dice dar apoyo y consejo. Quizás estemos encerrados en nuestra casa paterna por la comodidad, el dinero o ayuda con la ropa sucia. Hay también una relación como un poco de conveniencia, entre comillas y no tan entre comillas. Cuando en esta etapa, cuando pasan por un conflicto, enseguida vuelven a la casa paterna y piden consejo, piden ayuda financiera, o bien le piden consuelo cuando pasan por una crisis. En esta etapa los padres ya deben permitir la independencia a los hijos, ¿sí? Cuando ya son mayores de edad, ahí ya les deben permitir la independencia. En algunas culturas, yo por eso decía, en los países anglo, Estados Unidos, Inglaterra, y casi todos los países de Europa, los hijos cuando son mayores de edad buscan mudarse ya, tienen su carrera, empiezan a trabajar y empiezan a vivir solos. No siempre es lo más aconsejable, tampoco es que es malo, depende mucho de la persona, pero sí se entiende que en esta etapa ya es como que empiezan a salir del nido, ¿sí? También dice acá, hay que hacer la transición a una relación adulta. Ya no se puede seguir tratando al hijo como un muchacho o como un niño. Ya es un adulto, hay que respetar su voluntad, sus decisiones, sus elecciones, ¿sí? Este le cuesta mucho a veces a los padres, ¿sí? También hay hijos que les cuesta porque son muy dependientes, pero a los padres es a los que más les cuesta porque lo siguen viendo como un muchacho, como un adolescente, como alguien que tiene miedo a que se equivoque, a que cometa errores, y entonces están siempre encima. Pero tenemos que aprender que ya cuando son mayores de edad ya son responsables de sus actos ante la ley, ante Dios. Entonces nosotros también tenemos que dejar que sean responsables, ¿sí? La cuarta etapa y última es la del matrimonio, en la página 62. Como pareja, la independencia ha de ser absoluta. Vemos en el dibujo un círculo donde está el matrimonio, son el centro, y ya los padres y suegros quedan fuera de los límites. Sí. El error es que muchos meten a este círculo a la suegra o a la mamá o al papá, y no tiene que ser así, ¿sí? Para esto el principio más importante está en Génesis 2:24, ¿sí? Que nos establece cómo tiene que darse la relación entre el hijo con sus padres y con sus suegros. Dice ahí en su libro, en la página 62 abajo, dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Esta es una versión actualizada. En pocas palabras lo que dice: hay que dejar a papá y mamá y hay que unirse a otra persona. O sea, hay un cambio de lealtades, hay un cambio de núcleo familiar, ¿sí? Se sale el polluelo del nido y deja ese nido y va a formar su propio nido. El problema es que muchas veces no se da esta salida, ¿sí? Tanto hay hijos que no lo quieren así,
porque fueron siempre muy apegados a los padres. Siempre hay hijos que son más apegados que otros a sus padres y les cuesta trabajo cortar ese cordón umbilical, ¿sí? Es como que siguen unidos emocionalmente, dependiendo de los padres, aunque ya estén casados, ¿sí? Es como que sienten que no pueden ser independientes. A veces algunos sienten culpa, a veces algunos simplemente no pueden, y hay padres que no ayudan, ¿sí? Hay padres que también están siempre interviniendo, opinando, viendo qué le falta al nene o qué le falta a la nena, que si le lavan bien la ropa, que si le dan bien de comer. Entonces eso crea conflictos dentro de la relación del matrimonio, ¿sí? Por eso el libro nos anima a dejar atrás nuestra dependencia emocional, sobre todo la emocional con nuestros padres, y tratar de establecer nuestro propio hogar en donde podamos tomar decisiones propias y tratar de satisfacer las necesidades mutuas de nuestro matrimonio. Debemos desarrollar una relación de mutuo apoyo con nuestros padres y suegros. O sea, no es que son nuestros enemigos, no es que no los vamos a ver más, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre el dejar, como dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y hacer su propio hogar, y un equilibrio entre el honra a tu padre y a tu madre, porque no tenemos que dejar de honrar, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Sí, porque una relación equilibrada tanto con nuestros padres, con nuestros suegros, con hermanos y la familia trae un gran apoyo al matrimonio, y también es de ayuda mutua, ¿no? Entre ambos. Mismo cuando vienen los hijos y todo, hay como una relación más equilibrada y emocionalmente estable. Bueno, vamos a pasar a la parte siguiente, que dice crear relaciones familiares sanas, ¿sí? Ahí mismo en la misma página dice, número 1, resolver el conflicto. Si es que hay algún conflicto entre los yernos o los hijos o los suegros. Dice que toda relación involucra algún tipo de conflicto. Aunque haya una relación emocionalmente sana, que se expresan sus sentimientos, y siempre va a haber un conflicto o alguna diferencia en algún momento. Entonces nos anima a resolver estos conflictos. Dice, en los principios, en la sesión 4, aprendimos a identificar, a disculparnos, a perdonar, ¿se acuerdan? Eso mismo lo tenemos que aplicar con nuestros suegros, con nuestros padres, si hay algún tipo de roce. Dice, identifica el asunto que causa tensión y considera el discutirlo con los padres o suegros. Discúlpate allí donde te hayas equivocado y decide perdonar y seguir adelante. Por eso identifica, discúlpate y perdona. Bueno, el siguiente punto es considera sus necesidades, ¿sí? O sea, hay que entender también a los padres. O los padres hay que entender a los yernos y a los hijos, ¿sí? Dice, hay que demostrar gratitud, ¿sí? En el caso de los hijos hacia los padres, dice, no abusar tampoco de su disponibilidad, porque hay hijos que no quieren saber nada con sus suegros, pero cuando se trata de cuidar a los nenes, ahí sí se acuerdan de ellos y abusan. Y cuídame los chicos, que cuídame la casa, que lávame la ropa, que hazme de comer. Entonces, no hay que abusar, ¿sí? Y los suegros también no tienen que dejar que abusen. Así como nosotros en algún momento hemos encontrado apoyo en nuestros padres, también le tenemos que dar la posibilidad de que ellos puedan encontrar apoyo en nosotros. También debemos mantener el contacto. Dice, toma la iniciativa, no esperes que el otro la tome. Uno debe tomar esa iniciativa de mantener el contacto. Llámales con regularidad. O sea, no lo llames una vez al año, sino... Tampoco todos los días. Tiene que haber un equilibrio. Sí. Acuérdense que hay los dos extremos. Los que están todo el día y los que nunca se ven. Entonces tenemos que encontrar el punto medio. Y construye una relación que sirve para los nietos. Puede haber una amistad especial entre estas tres generaciones que va a beneficiar sobre todo a los nietos. Siguiente punto dice, dales apoyo. ¿Cómo? Dales consejos cuando se necesite, ¿sí? Hay un problema que a veces los padres siempre quieren dar consejos porque se quedaron con esa costumbre. Piensan que el hijo lo necesita siempre. Y a veces el consejo no solicitado
es una gran molestia, ¿sí? Entonces, cuando no nos pidan consejo, boca cerrada. Y si vemos que están teniendo algún problema, orar, pedir a Dios por ellos. Pero no hay que dar consejo. El consejo no solicitado casi siempre trae conflictos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender eso. Claro, porque muchas veces un consejo no solicitado se ve como crítica. Entonces es mejor esperar a que te lo soliciten. Después dice, darles ayuda práctica. ¿Cómo puede ser esto? En la casa, a veces si está medio grande lo podemos ayudar en algunas cosas. También consejos en alguna finanza, si quieren, en una planificación para algún asunto del futuro, etc. Dice, considera vivir cerca de ellos o todos juntos. En este caso no es lo más recomendable, pero se dan las excepciones cuando ya no se pueden cuidar por sí mismos los padres, ¿sí? Hay padres que son muy mayores, que están enfermos, y ahí el hijo tiene que hacerse responsable y tener misericordia, ¿sí? El tercer punto dice, corta con la dependencia emocional de los padres, lo que habíamos visto antes. Y nos hace una pregunta, ¿quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Uno se tiene que hacer la pregunta, o aunque no tengamos nuestros padres hoy en día, en su momento, ¿quién fue nuestro mejor amigo realmente? La respuesta correcta sería que nuestro cónyuge debe ser nuestro mejor amigo, debemos encontrar en él apoyo y aprender a confiarle cosas también. Sí, a veces hay hijos que son más confidentes con su madre o con su padre que con su pareja, y ese es un error, ¿sí? Porque si yo me casé con una persona es para confiarle todo, es porque le amo. Entonces tiene que ser mi primer confidente, ¿sí? Sí. También dice el tiempo y la duración de las llamadas telefónicas. Acá también cuenta la historia en el libro, no en este libro sino en la guía del líder, que era una mujer que el padre había quedado viudo, vivía solo y le hablaba siempre al hijo. Todos los días le hablaba, a toda hora, cuando estaban en la cama, cuando estaban acostados, cuando estaban comiendo. Entonces ella se sentía mal de decirle algo al marido, porque como era viudo y se sentía solo el padre de él, no le decía nada. Pero llegó un momento en que ya no podían ni tener conversaciones porque entraba la llamada, o ni tener intimidad. Entonces llegó un momento en que ella le dijo, ¿sabes qué? Esto me está causando un conflicto. Y el marido fue sabio y habló con el padre y le dijo, ¿por qué no me llamas a la mañana cuando estoy en el trabajo, que tengo un tiempo libre a tal hora? Y al principio al padre le costaba, pero fue acostumbrándose hasta que pudieron establecer reglas, ¿sí? Entonces siempre la frecuencia en la relación no tiene que ser excesiva, ¿sí? Yo les dije, los dos extremos son malos, el no verlos nunca y el que sea algo tan constante que no permite que la relación de parejas crezca y se desarrolle. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. No crean que con todo esto estamos marcando errores o críticas solamente, porque siempre tenemos un principio que nos da la Biblia, que es que debemos honrar a nuestros padres para que disfrutemos de una larga vida. Así que eso siempre lo tenemos en cuenta. Después el cuarto punto dice, haz tus propias decisiones. Primero, está en la página 64. Primero dice, escuchar su consejo. Es valioso que escuchemos el consejo de nuestros padres por la experiencia que han tenido sobre determinados asuntos, pero tenemos que tener la libertad de tomar ese consejo o dejarlo, porque a veces por compromiso estamos tomando lo que nos ha aconsejado sobre determinada situación y realmente no lo consideramos o tenemos otra opción sobre ese tema. Entonces tenemos que tener esa libertad de decir, no, voy a hacer estas cosas a mi manera, y discutir los asuntos el uno con el otro. Cuando habla de esto se refiere sin terceros. Cuando se discute una situación importante o relevante, debe ser con el cónyuge, con tu marido, con tu esposa, juntos y aparte, sin que haya opiniones de terceros. Si hay opiniones, primero buscarlas antes. Después, a la hora de tomar decisiones, tienen que estar los dos juntos. Bueno, siguiente punto, número 5, dice apoyo mutuo. Tenemos que clarificar cualquier lealtad que genere confusión. ¿Qué es esto? A veces
justamente uno de los hijos, cuando no ha cortado el cordón umbilical, emocionalmente hablando, tiende a ser más leal a sus padres que a su esposo o a su esposa. Y ahí es donde se generan los conflictos, porque el otro se siente menospreciado, se siente poco valorado, siente que no hay una unidad real en la pareja, porque el otro, el esposo o la esposa, le es más leal a los padres que a su propia pareja. Y la Biblia es bien clara al respecto, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la primera lealtad tiene que venir hacia la pareja, después viene hacia los padres. Después dice acordar la táctica y mantenerse firmes. Cuando tenemos una táctica o cuando nos ponemos de acuerdo en algo, nos debemos mantener firmes en esa postura sin dejar que nos manipulen con cosas emocionales. Ay, porque me voy a sentir mal, o a veces sentimos esa manipulación y nos sentimos como culpables, sin dejar que nos manipulen y nos saboteen. Entonces, cuando nos mantenemos firmes en nuestra postura y estamos de acuerdo, eso no va a haber nada que nos haga fallar. Acá hay unas preguntas que se tendría que hacer la pareja. Dice: ¿son más importantes nuestros padres que nuestra pareja? Sí, ahí la respuesta tendría que ser no. Si es sí, es que hay un problema. Dice: ¿aún dependemos emocionalmente de nuestros padres? Eso también tenemos que contestárnoslo. Dice: ¿están ellos tratando de controlar o influenciar nuestra vida? Siguiente: ¿esperamos a que nuestro matrimonio sea como el de ellos? Entonces, cuando alguna de estas respuestas es positiva, es que tenemos un problema, ¿sí? Ahora, si todos contestamos que no, entonces está todo bien, ¿sí? Seguimos. Hay que acordar las tácticas, hay que resistir la injerencia. ¿Qué es la injerencia? El que otro se meta en los asuntos de dos, ¿sí? O sea, no tenemos que permitir que se metan nuestros padres o nuestros suegros a los asuntos del matrimonio, ¿sí? Eso siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque los padres les cuesta trabajo entender que sus hijos son independientes. Entonces, siempre tienen una opinión, siempre tienen un comentario, siempre tienen algo para decir o algo para criticar. Si nosotros permitimos que siempre estén inmiscuyéndose en la relación de pareja, va a traer problemas, ¿sí? Y lo mismo pasa si los padres están siempre intentándolo. Entonces tenemos que resistir a eso y ayudarse mutuamente a definir las fronteras si fuera necesario. O sea, entre parejas, si están teniendo un problema, ya sea metiéndose en la vida de los yernos o sobre todo que los padres o los suegros se están metiendo, hay que hablar como pareja y decir: a ver, ¿hasta dónde están los límites? Vamos a poner límites, ¿sí? Y muchas parejas tienen, se dedicó un solo tema a esto porque muchas parejas tienen problemas por la injerencia de los suegros o los padres, ¿sí? Y no es sano. Muchas veces la culpa también es de los hijos, no de los padres, que no se han podido despegar. Y por último dice: nunca escuchar la crítica hacia tu cónyuge de parte de tus padres o suegros. Tenemos que defenderlo, no dejar que ni siquiera entrar en una situación en donde se empieza a criticar algo que haya hecho o cómo es. No dejemos que eso pase porque lastima y arruina también su imagen. Bueno, punto número 6. Tenemos que tener un concepto realista de los padres, ¿sí? Acá lo menciona porque a veces que los hijos han idealizado a los padres y es como que son intocables y como que su palabra es ley. Para muchos hijos es así. Entonces tenemos que tener un concepto realista y saber que son personas que se pueden equivocar, pero no por eso vamos a dejar de amarles o dejar de respetarles, ¿sí? Pero tenemos que entender eso. Por eso nos anima a que tengamos una relación madura y aceptemos tal como son. No tratemos de cambiar su forma de ser o hacerlos de una manera que nos gustaría. Por eso debemos ser agradecidos con los puntos fuertes de tus padres. Hay cosas, todos los padres, hasta el que tiene más errores,
tiene también virtudes y tenemos que valorarlas, destacarlas y agradecer a Dios por cómo nos ha influenciado nuestra vida. También reconocer sus puntos débiles. No por eso, al reconocer sus fallas o sus faltas, lo estamos criticando o menospreciando, todo lo contrario, decir, bueno, es bueno para esto, en esto no tanto, nada más, ahí quedó, pero lo que es bueno me bendijo y le agradezco al Señor. Lo otro, bueno, que Dios lo trate o es así, lo acepto. También dice, considera los puntos fuertes y débiles de su relación entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? A veces pasa que inconscientemente tendemos a imitar o a repetir la relación de nuestros padres, ¿sí? Entonces lo hacemos inconsciente, nos comportamos igual en cuanto a la relación de pareja. Entonces, ¿cómo nos podemos librar del repetir la misma historia en el caso de que no fuera positiva? Simplemente sabiendo reconocer cuáles son las áreas débiles en el matrimonio de mis padres y cuáles son sus áreas fuertes. Entonces, las áreas fuertes lo voy a imitar, pero las áreas débiles me voy a cuidar de no repetirlo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos ser agradecidos por todas las necesidades que nuestros padres han suplido en nosotros. Muchos de nosotros le tenemos que agradecer por la educación que nos han dado, porque hemos tenido vestido, porque tenemos donde dormir, porque nos han cuidado, porque nos han aconsejado. No podemos dejar de lado todas esas cosas y las debemos atesorar en nuestro corazón y a la vez cada tanto decirle gracias mamá, gracias papá. Debemos aprender a ser un poco más expresivos y me incluyo también en eso. Hay personas que han tenido problemas en su relación con sus padres, que tuvieron una relación conflictiva. Entonces acá el libro nos recomienda es reconocer las necesidades de la infancia que no fueron satisfechas durante la educación y cualquier herida y enojo hay que reconocerlo para sanarlo, ¿sí? Hay padres que no se hablan con los hijos, o hay hijos que no agradecen a los padres, que los detestan porque tuvieron una mala relación. Entonces tienen que reconocer dónde estuvo los errores y perdonar para poder tener una buena relación, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la página 67. Dice, entre las 67 y 70 va a haber un ejercicio. Dice, completa el ejercicio, medita sobre tu educación. Bueno, ahora vamos a ir al tiempo de ejercicio, vamos a hacer una pausa y volvemos con el tema. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es sanidad de las heridas de la infancia. Está en la página 65 de su libro. Recién vimos en el ejercicio cosas, identificamos cosas que nos perjudicaron y beneficiaron de nuestros padres, ¿no? ¿Qué influencia nos fueron dadas de nuestros padres? Hay mucha gente que tienen como una sombra, ¿no?, en sus vidas, de acuerdo a la educación que han recibido de sus padres, y constantemente les una sombra, un tropiezo en su matrimonio. Pero muchos son conscientes de esto y otros no. Y entonces hoy vamos a ver distintos pasos que debemos tomar para sanar estas heridas de la infancia. Número 1, tenemos que reconocer las necesidades insatisfechas de nuestra infancia. Ahora, ¿esto para qué sirve? El escarbar un poquito en el pasado. Porque a veces nosotros tenemos cosas en nuestro presente que se originaron en nuestro pasado. Por ejemplo, si nuestros padres no eran afectuosos con nosotros, o sea, nunca nos abrazaban, nunca nos decían te quiero, nunca nos daban una expresión de afecto, es muy probable que nosotros seamos igual con nuestros hijos, ¿sí? O, por el contrario, que por tratar de no querer ser igual, seamos al otro extremo, demasiado afectuosos o encimosos con nuestros hijos. Entonces tenemos que encontrar dónde se originan las necesidades insatisfechas, porque así vamos a poder mejorar en nuestra vida presente. Dice, no te sorprendas si te encuentras con fuertes sentimientos al hacer esto. Permítele a Dios que abra tu corazón para poder expresarle tus sentimientos. O sea,
tengo que ver un poquito en mi niñez y ver qué cosas me faltaron, en qué cosas me hubiera gustado que fueran diferentes en mi niñez respecto a mis padres. Entonces, al yo identificar eso, voy a darme cuenta si probablemente tengo alguna herida no sanada o alguna carencia en mis emociones o en mi personalidad, ¿ok? A veces acarreamos cosas de nuestra niñez que no nos damos cuenta y tenemos reacciones muchas veces irracionales hacia nuestra pareja y no entendemos por qué, pero cuando uno va descubriendo esa raíz, a veces se da cuenta de por qué reaccionamos hacia tal situación que a veces no demandaba tanta ira o tanto enojo sobre eso. Lo segundo que debemos hacer es identificarse el uno con el otro. Dice, permite a tu cónyuge que hable sobre su pérdida y dale apoyo emocional. En Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran. Se puede recibir consuelo el uno del otro, pero sin demandarlo. Es importante que podamos encontrar apoyo en nuestra pareja. Cuando uno está pasando por una situación de duelo en sus sentimientos, es bueno que el otro esté para consolarlo, no necesariamente que lo aconseje como vimos, pero sí que esté ahí aunque el otro no se lo demande. Ahora, tal vez nosotros no nos sintamos identificados en todo, pero tenemos que entender que hay personas que han tenido una relación difícil en su niñez, que probablemente el padre era un padre ausente o algún padre con algún problema de alcoholismo o un padre o madre golpeador pudieron haber sufrido muchas cosas. Entonces es importante reconocerla porque muchas veces inconscientemente estamos siendo igual que nuestros padres, ¿sí? Si por ejemplo el que tuvo un padre que era golpeador, que era autoritario, que era iracundo, que era intocable, es muy probable que de grande él sea un padre así, o sea un esposo así. Entonces tenemos que identificar las heridas de nuestra infancia para poder sanar y estar libres de su influencia. Por último, el número 3, tenemos que perdonar. Una vez que reconocemos las necesidades insatisfechas, nos identificamos el uno con el otro, debemos perdonar, que este es un acto voluntario. O sea, nosotros elegimos perdonar y eso debe ser así. No es, a veces uno no tiene ganas de pedir perdón, pero tiene que hacerlo igual porque eso trae una gran sanidad a nuestras heridas. No intentemos cambiar el otro porque no debe ser un perdón condicionado que diga, bueno, te perdono, pero si cambias esto. No, perdonar, dejar el pasado atrás, eso sana nuestro corazón y nos permite avanzar hacia el futuro. Si tuvimos, en específico, acá estamos tratando el tema con los padres, si tuvimos algún asunto de que nos hiriera con nuestros padres, ahí es donde tenemos que perdonarles, tenemos que entenderles. La manera más fácil de perdonar es poniéndose en el lugar de otro, ¿sí? Probablemente ellos sufrieron lo mismo, o crecieron en ignorancia, o crecieron sin estudios, o sus padres los trataban igual. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y perdonar, ¿sí? El perdón, acuérdense, es un acto voluntario, no es algo que se siente, es algo que uno decide hacer aunque no lo sienta. Y después cuando uno lo hace, el sentimiento lo va a acompañar. Y debemos renunciar a cualquier sentimiento de revancha o venganza contra nuestros padres. Por último, el número 4 dice, mira a Dios y sigue adelante, ¿sí? O sea, tenemos que orar por los problemas que encontramos de nuestra niñez y por nuestro cónyuge. Muchas veces no hemos tenido un padre, muchos de nosotros no hemos tenido capaz un padre, una madre ideal, o capaz tuvo muchos defectos, pero al conocer a Cristo y venir a la iglesia, encontramos a un Dios que suple todas esas necesidades y se transforma en nuestro Padre, que es un padre incondicional, fiel y que puede sanar nuestras heridas. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito eso. Vamos a leer un versículo, dice en Jeremías 31:3, que está ahí, dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado,
por eso te sigo con fidelidad. Tenemos que confiar que el amor de Dios es el único que puede sanar nuestras heridas, es el único que puede sanar nuestro corazón si tuvimos alguna herida de nuestros padres o aún de nuestros suegros, ¿sí? Tenemos que dejar que el amor de Dios sane eso para que seamos libres nosotros, porque si nosotros estamos heridos no podemos ser libres. Entonces tenemos que perdonar y decir: Señor, sana mis heridas, que tu amor sane mi corazón. Y si alguien te hizo algo, si sufriste en tu infancia o ya de adulto algo con tus padres o tus suegros, perdona. Sí, y si nos cuesta perdonar, como dijimos antes, hagámoslo igual. Y si aún no lo sentimos en nuestro corazón, podemos pedirle a Dios que Él sea nuestra ayuda y que nos dé ese sentimiento, que nos dé ese perdón hacia el prójimo, y eso nos va a traer mucha seguridad y consuelo a nuestras vidas. Y para concluir este tema, vamos en pareja a orar el uno por el otro, ¿sí? Cada quien va a orar por su esposo, su esposa, juntos, para que Dios sane toda herida del pasado, para que sane toda herida que nos hayan causado nuestros padres o nuestros suegros, y aun si en el presente alguno de los dos ha permitido que sus padres interfieran en su relación, es momento de pedirle perdón a su cónyuge y decirle: a partir de ahora vamos a poner un límite y vamos a cuidar nuestra relación de pareja, ¿ok? Sí, no caigamos en el tema de las excusas, de decir yo hice esto porque a mí me hicieron esto. Uno debe hacerse responsable también de sus errores y pedir disculpas. Bueno, vamos a hacer una oración todos juntos y después vamos a orar unos por otros. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro sanador, tú eres el Padre ejemplar, tú eres, Señor, un Dios amoroso. Te pedimos que sanes toda herida en nuestro corazón que haya sido causada por nuestros padres. Nosotros hoy les perdonamos, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos. Si ellos aún han partido, igual les perdonamos y estamos agradecidos por a ti, Señor, por haberlos puesto en nuestras vidas para que nos cuiden, para que nos eduquen. Te pedimos tu bendición, Señor, y te pedimos que nosotros podamos ser mejores padres, que podamos ser mejores madres, que podamos, Señor, transmitir tu amor y tus principios a nuestros hijos, que podamos, Señor, ser buenos hijos también, buenos yernos, buenas nueras, Señor, que podamos reflejar de tu amor con los que nos rodean. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, con esto concluimos el tema y vamos a orar unos por otros.